Como se los dijimos antes del corte, vamos a hablar de quién era Salvatore Mancuso. ¿Por qué? Porque una de las noticias más importantes de hoy precisamente es el regreso a Colombia de este líder paramilitar que estuvo 15 años y 9 meses en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos después de haber sido extraditado durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando estaba cumpliendo su condena en el marco de un proceso que se hizo con los paramilitares que se denominó Justicia y Paz. Pero como han pasado casi 16 años, hay muchas o dos generaciones por lo menos en Colombia que no saben quién era Mancuso y cuál es la relevancia de su regreso al país. De hecho, Lucas, cuando se extraditó a Mancuso hace 16 años, ¿usted qué tenía? ¿6 años? ¿7 años? Eso fue, Camila, si no estoy mal, 2008, 7 años. 7 años. Y entonces cuando usted le hablan de Salvatore Mancuso, ¿en qué piensa o qué se le viene a la cabeza? Pues lo primero que se me viene a la cabeza es precisamente eso. Tal vez yo desde muy chiquito siempre fui como muy interesado por las noticias y me acuerdo de ese momento de la extradición, que yo ya tenía, como le digo, unos 7, 8 años. Pero más allá, pues de allá para atrás, la verdad sí, no mucho. Así que me parece muy útil lo que usted está a punto de hacer y aquí, Claudia, Ana Cristina. ¿Usted, Sebastián, tenía cuántos años cuando extraditaron a Mancuso? Yo debía tener por ahí 19, 18, fue cuando me estaba graduando del colegio. O sea, que usted estaba entrando a la universidad Sí. Y ahí como tenía ya intereses políticos porque usted estudió ciencia política, Sí. Entonces sí estaba pendiente de todo ese proceso de justicia y paz que se hizo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Sí, lo tengo fresco y yo lo primero que pienso cuando pienso en Mancuso es el masacre. Porque uno ve un poco los datos y así suena antipático decirlo, los paramilitares han sido la organización que más civiles han masacrado en la historia de Colombia y lo que hicieron, lo que se ha conocido en estos años ha sido escabroso. Entonces me dicen de Mancuso y pienso en masacre a los civiles. Pues entonces, Claudia, ¿por qué no empezamos a contarle a la audiencia? Porque hay información muy fragmentada, son 16 años, no conocemos realmente toda la historia. ¿Quién es Mancuso? ¿Quién es Salvatore Mancuso, que hoy regresa a Colombia después de 16 años casi en una prisión de extrema seguridad en los Estados Unidos? Pues se lo voy a plantear de esta forma, Camila y oyentes. Mancuso es un hombre que ha tenido 3 vidas. La primera vida es la de un monteriano de familia acomodada que estudió ingeniería civil en Bogotá, que luego regresó a su tierra y ahí fue un próspero ganadero. La segunda vida es la de cofundador del paramilitarismo en Colombia, responsable de innumerables crímenes, entre ellos las más horripilantes masacres, como decía Sebastián, desplazamientos de poblaciones enteras. Y la tercera vida, la de un preso, primero en Colombia y luego en los Estados Unidos, que ha confesado en distintos tribunales cientos de crímenes, pero a quien muchas víctimas aún le reclaman verdad, justicia y reparación. Ahora, a solo meses de cumplir 60 años, Mancuso va a empezar una cuarta vida, y esa es la vida de gestor de paz, que es el estatus que le ha otorgado el actual gobierno, y es una vida en la cual se espera que termine de contar la verdad y que contribuya así al proceso de la paz total. De la primera vida a la segunda vida, que es lo que muchos se preguntan, Mancuso, Salvatore Mancuso, de descendencia italiana, era una persona muy conocida en Córdoba, de hecho, vecino de varios congresistas y demás, un ganadero pues muy renombrado en la región. ¿Cómo pasa de ser un ganadero renombrado, Claudia, a convertirse en un paramilitar y en uno de los líderes más sanguinarios del paramilitarismo en Colombia? Esa respuesta se la voy a dar de 2 formas, Camila. Una, según lo que dijo la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, y otra, según el propio Mancuso. Quienes nos ven por Facebook y por YouTube van a poder ver en unos segundos el pantallazo de la página, ahí está, el pantallazo de la página 6 de la sentencia de este tribunal, que tiene 2.261 páginas. Ese fue uno de los tribunales que ha proferido condena contra Mancuso y contra otros jefes paramilitares. ¿Qué dice? Le voy a leer. Integró al grupo armado organizado al margen de la ley, conocido con el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con la sigla ACCU, ostentando el rango de segundo comandante. Tras la articulación de un mando conjunto del paramilitarismo colombiano en torno a lo que se denominó Autodefensas Unidas de Colombia, con la sigla AUC, fue promovido por los hermanos Vicente y Carlos Castaño como jefe del Estado Mayor de las AUC. Esa misma sentencia, Camila, da más detalles. Dice que en 1995 Mancuso
ahí recordemos era un ganadero, pero ya era miembro de estas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, creó la Convivir Nuevo Horizonte, que operó en Tierra Alta, municipio de Córdoba. Y él usaba ya para ese momento el alias de Santander Lozada. Él era el representante de esa Convivir y, dice la sentencia, él la constituyó con la finalidad de utilizarla como una fachada de los grupos de autodefensa, porque recuerde usted que las Convivir pues eran legales en ese momento. Paralelamente al grupo de autodefensa de Mancuso, o sea, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, se fueron fortaleciendo hasta convertirse en 1997 en el bloque Córdoba o bloque Sinú. Y según la confesión de Mancuso, ante ese tribunal, las autodefensas se volvieron un estado de facto, ejercieron el gobierno, cobraron impuestos, decidieron conflictos e incluso reemplazaron al poder eclesiástico de la zona. Y si usted pregunta en las zonas, efectivamente ellos eran un poder de facto en esas regiones del país, pero Mancuso no solo fue ganadero, no solo fue paramilitar, sino también fue narcotraficante, porque estuvo precisamente 15 años, 16 años casi, en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos, extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe por cuenta del narcotráfico. Pues se volvió narcotraficante y déjeme le cuento cómo fue que eso sucedió. Camila, Mancuso dijo también ante la justicia que la principal fuente de financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia fue el narcotráfico. Y al respecto explicó que por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, que eran los máximos comandantes de las AUC, empezaron a hacer un cobro a los narcotraficantes al que llamaron gramaje, porque dependía de la cantidad de gramos, de la cantidad de cocaína que los narcos fueran a sacar del país por las rutas donde las AUC ejercían el control armado. Pero luego pasaron de cobrar el gramaje a ser la modalidad que ellos llamaban de apuntados. ¿Esto qué quiere decir? Pues se volvieron socios del negocio. Pero yo hasta acá, Camila, solamente le he dado la respuesta a la pregunta que usted me hizo, según lo que dice la justicia del Tribunal Superior de Bogotá. Ahora se la voy a responder según el propio Mancuso, y para esto invito a que oigamos las razones que dio Mancuso, por las que son a su juicio patrióticas, por las que él pasó de ser un ganadero a un paramilitar. De los colombianos. Por esta razón, y ante el acecho constante de las guerrillas, recurrimos al derecho inalienable de la legítima defensa en aras de proteger nuestra existencia y nuestros bienes lícitamente adquiridos que representan el sustento presente y futuro de nuestras familias. Apenas ahora, y a partir de este proceso de paz con las AUC, se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas. Verdadera epopeya de libertad de la nación y del pueblo colombiano, cuando se hizo cuestión de vida o muerte, asumir con dignidad la defensa patria y tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero. La historia será tan implacable con la subversión armada como su presente lúgubre y huérfano de apoyo popular. Tras 4 largas décadas de prepotencia inclemente y mesianismo terrorista, las guerrillas sobreviven en sus madrigueras, presas de su arrogancia tras haber dejado pasar el tren de la historia. Eso que estamos escuchando de Salvatore Mancuso fue en el Congreso de la República. Esas cosas que pasaron en Colombia y que han sucedido en la historia de nuestro país que son de no creer. Esas palabras que ustedes escuchaban eran Salvatore Mancuso en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Claudia, yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba en primer semestre en la universidad, empezando precisamente a estudiar ciencia política. Y se habló, y el revuelo que se generó en el país por cuenta de Salvatore Mancuso ingresando al Congreso con otros 2 líderes paramilitares que eran Ernesto Báez y Ramón Izaza, como si fueran unos próceres de la patria, incluso aplaudidos por 60 congresistas que estaban ahí, unos señores responsables de una cantidad de masacres y muertes en nuestro país. Sí, es una fecha que quedó en la historia, Camila. Fue el 28 de julio de 2004. Ese controversial discurso se dio en ese lugar ante la Comisión de Paz del Congreso, porque fue debido a una invitación que le hicieron 2 congresistas que posteriormente fueron condenadas por sus vínculos con el paramilitarismo. Recuerde usted, Rocío Arias y Eleonora Pineda. Pero recuerde que Mancuso mismo dijo por esa época que el 35% de ese Congreso era representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. El hecho es que ese discurso se dio
tiempo después de que se conociera el famoso acuerdo de Ralito, que fue el punto de partida de la negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe y de los paramilitares. En ese discurso Mancuso habló de que se creara una ruta de salida digna de la guerra, sin cárcel para los comandantes y combatientes, oiga esto, como recompensa a lo que él calificó como sacrificio por la patria para liberar de las guerrillas a media república y evitar que se consolidara en suelo de Colombia una Cuba. Y también dijo en ese discurso que para que las tropas del paramilitarismo se pudieran desmovilizar y concentrar se requerían dos cosas: que hubiera seguridad del Estado en los territorios de concentración y también mecanismos financieros para mantener esas tropas en su voluntad de dejar las armas. O sea que fíjese que uno va y mira y es muy parecido, por ejemplo, a lo que está pidiendo el ELN y a lo que en su momento pidieron las FARC. Y es que se necesita financiación y que las tropas hay que financiarlas, y por eso se ha mencionado, Claudia, que el expresidente Álvaro Uribe en su momento estuvo de acuerdo con un mecanismo como tal que se está hablando hoy para el ELN. Pero yo me acuerdo de que aterrizaron en su momento en un avión militar en Catam, y que cuando entonces el presidente Álvaro Uribe le preguntaban los medios de comunicación si él había autorizado eso o no, él dijo que sí ni que no, sino que dijo que si había buena fe no estaba mal darles unas pruebitas de democracia permitiéndoles ir al Congreso. Pues sí, eso fue lo que respondió el entonces presidente Álvaro Uribe. En todo caso, Camila, el hecho es que los paramilitares llegaron como próceres, como usted dijo, dieron sus discursos y chao. Había varios congresistas que estaban ahí presentes porque querían hacerles preguntas y cuestionar y demás. Pues no se fueron, dieron sí, como estadistas, pues, y se fueron. 5 meses después de ese discurso, o sea, ya estamos hablando de diciembre de 2004, Mancuso se desmovilizó con su bloque Catatumbo. Esto fue en la finca Brisas de Sardinata del corregimiento Campo 2 de Tibú, en norte de Santander. Se desmovilizó con 1.434 hombres. Ahora bien, según investigadores de estos temas del paramilitarismo, esos eran 1.000 hombres menos de los que originalmente tenía el bloque. Y ahí es cuando, Claudia, recordemos que Mancuso se somete a la justicia transicional que se creó con ese proceso, esa ley de justicia y paz, que así se llama, la justicia transicional del proceso de paz con los paramilitares. Exacto, así se llama, pero entonces mire cómo fue la cosa. Ellos se desmovilizan, pero es que la ley todavía no existía. Ellos se desmovilizan como parte del acuerdo de Ralito, pero entre tanto, pues la ley surte todavía trámite en el Congreso y solamente queda lista un año después de esa desmovilización. Y no es que ahí mismo entren ellos a ser, digamos, beneficiarios de la ley, sino que pasa otro año hasta que ya ingresan como postulados, así se llama, como postulados pues a esa ley. En el caso de Mancuso ingresó como postulado en agosto de 2006 y pues en todo caso él estaba siendo sometido a las audiencias desde el comienzo, en las que se supone que tenía que contar la verdad, porque ese era el pacto para que le aplicara el beneficio de la ley, que era máximo 8 años de cárcel. Estábamos en oyendo esas declaraciones y demás, cuando en mayo de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos, una decisión muy controversial, porque para algunos fue la forma como el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe cayó, no solamente a Mancuso, sino a varios jefes paramilitares que fueron extraditados el mismo día, para que no vincularan los vínculos del paramilitarismo con el Estado. Pero para el gobierno del presidente Uribe esa no fue la razón. La razón fue otra. Escuchemos lo que dijo en su momento. Esta madrugada fue extraditado ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito, después de su sometimiento a la ley de justicia y paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. Era lo que decía el expresidente Álvaro Uribe, las razones que entregaba él para la extradición de Salvatore Mancuso a Estados Unidos. Pero a pesar de que el líder paramilitar se fue para Estados Unidos hace 16 años, él siguió declarando, Claudia, ante la justicia colombiana. De hecho, hay quienes dicen que ha dicho muchísimas cosas y lo ha dicho durante muchos años. Sí, señora, sí ha dicho muchísimas cosas. Uno se pregunta qué más es lo que va a decir, porque él realmente ya ha dicho muchísimas cosas, él y los demás paramilitares. Él siguió compareciendo desde los Estados Unidos a través de audiencias virtuales. Y
hace un recuento la Fundación Pares en el que dice que Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos en al menos uno de sus procesos ante esa justicia transicional que conocemos como Justicia y Paz. Él fue objeto de 2 sentencias en su contra, 2 del Tribunal Superior de Bogotá y una del Tribunal una del Tribunal Superior de Bogotá y una del Tribunal Superior de Barranquilla. Ahí figuran al menos 36.598 homicidios en persona protegida, 36.224 casos de desplazamiento forzado, 11.183 desapariciones forzadas, 2.087 hechos de violencia basada en género y 805 homicidios múltiples o colectivos. Ahora bien, paralelamente, la Fiscalía lo responsabilizó de las masacres, varias masacres, entre ellas la de Laro y La Granja, que son pues de las más conocidas. El hecho es que por cada uno de los procesos en Justicia y Paz, de esas condenas que ya le acabo de mencionar, Mancuso fue condenado a 40 años de cárcel, a pagar 40.000 salarios mínimos y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 240 meses. Esas condenas le fueron reducidas a 8 años de cárcel, porque ese era el acuerdo en la Ley de Justicia y Paz: desmovilizarse, confesar, reparar y, a cambio, no importa qué hubieran hecho, pagar máximo 8 años de cárcel. Ahora bien, no, la escucho, Claudia. Sí, con todo lo que Mancuso dijo ante los tribunales de Justicia y Paz, ¿qué pasó? Pues dijo tantas cosas que en efecto sí se profirieron más de 16.000 compulsas de copia a la Fiscalía para que investigara a los llamados terceros responsables, es decir, financiadores desde el mundo empresarial, gente que lo apoyó desde la fuerza pública, y de hecho, a juicio de los propios paramilitares y de personas que han observado ese proceso con las AUC, incluidas muchas víctimas, las autoridades no han hecho su trabajo. O sea, recibieron todas las compulsas de copias por lo que los paramilitares dijeron, pero no investigaron suficientemente. ¿En dónde están esas compulsas de copias ahora? Pues en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, que es el tribunal creado por el Acuerdo de Paz con las FARC, que necesita esas compulsas de copias porque es pues una versión, o sea, una parte de la misma historia, una parte de la misma historia. Entonces, pues por eso es que varios paramilitares, no solo Mancuso, han pedido ser escuchados ante la JEP y que sean, digamos, procesados por la JEP y que reciban los beneficios de la JEP. Y es que de hecho, a pesar de que hay quienes dicen que ha dicho mucho Salvatore Mancuso desde que estaba aquí en Colombia, cuando se fue a los Estados Unidos, pues todavía hay muchas víctimas de verdad que sienten que Mancuso no ha contado todo lo que sabe y que la verdad que ha entregado es completamente insuficiente, y por eso han querido desde hace años que venga aquí a Colombia a seguir enfrentando la justicia. De hecho, Mancuso sigue teniendo casos abiertos aquí en nuestro país ante la justicia ordinaria, y por eso es que una vez él cumplió su condena en Estados Unidos, se pidió la extradición de Mancuso a Colombia. Y lo que parece de Ripley, Ana Cristina, es que las autoridades colombianas se equivocaron 4 veces en términos de procedimiento cuando se solicitaba la extradición de Salvatore Mancuso. 4 veces cometían errores en esa solicitud y papeleo de lo que se tenía que hacer para pedirle a Mancuso a la justicia norteamericana. Sí, eso es de no creer, Camila. Los 2 primeros intentos de extradición, le cuento, de extradición a Colombia, fueron enviados el 15 de abril y el 13 de mayo del año 2020, el año de la pandemia. Se basaban en órdenes de captura emitidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla por delitos como homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. Estados Unidos no respondió, en esa oportunidad no respondió, porque la autoría que se atribuye a Mancuso era por ser comandante del grupo perpetrador, y esa figura de responsabilidad no existe en los Estados Unidos. Entonces, esa vez fracasó, esas 2 veces fracasó. La tercera solicitud se cayó muy rápido por los delitos que se le estaba requiriendo a Mancuso ya habían sido conocidos por Justicia y Paz, es decir, ya estaban con sentencia condenatoria y pena cumplida. Entonces, pues eso fue una pérdida de tiempo. Y la cuarta vez, Camila de oyentes, fue una solicitud que se hizo de detención preventiva con fines de extradición, que la Cancillería presentó por orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá. ¿Por qué se cayó también esa solicitud de extradición, Camila? Porque no fue presentada, pues un vicio de forma, no fue tramitada en inglés, requisito que está consagrado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia.
Que nos haya pedido en inglés, eso es increíble que le haya pasado a nuestras autoridades. Pero la defensa de Mancuso, como ya lo decíamos, pues Mancuso es italiano, pues Salvatore Mancuso, su nombre. La defensa de Mancuso buscó también, Ana Cristina, la posibilidad de que su cliente se fuera para Italia. Sí, así es. El 11 de febrero del año 2020, la defensa de Mancuso pidió que fuera deportado a Italia tan pronto cumpliera la sentencia, que como hemos dicho fue de 15 años y 9 meses. Estaba a un mesecito de salir en libertad, pero ahí empezó la pandemia, empezó todo el confinamiento por el COVID-19, hubo un contagio grandísimo en las cárceles norteamericanas, incluyendo la del mismo Mancuso, él se contagió de virus. El 27 de marzo de ese año pasó al centro de detención en Erie Country en Georgia, que es adscrito al Centro de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, o la agencia ICE, es decir, estaba bajo la administración de Inmigración y Aduanas. El 15 de abril se aprobó su traslado a Italia. Mancuso se contactó con el consulado italiano en Miami, pues para que le garantizaran que iba a tener un pasaporte de emergencia para poder viajar. De en adelante, Camila y oyentes, empezaron puros problemas y puras trabas para Mancuso. Primero, la ICE, pues la autoridad migratoria, pidió una pausa en la expedición del pasaporte. Tampoco aprobó que los papás de Mancuso corrieran con los gastos de su viaje a Italia, porque pues no lo iba a pagar el gobierno norteamericano ni Colombia, lo iban a pagar. Los padres de Mancuso dijeron, nosotros pagamos todo eso. Y también se exigía que tuviera 2 escoltas, pues la misma agencia ICE decía, debe tener 2 escoltas. Los papás de Mancuso dijeron, pagamos todo, pero no fue aceptado nada. Mancuso propuso además quedar en libertad, después propuso quedar en libertad bajo supervisión por asuntos como los efectos post-COVID que él sufrió, pero lo cierto, Camila y oyentes, es que la agencia ICE consideró que el exjefe paramilitar podía ser una amenaza para la salud pública debido a la naturaleza de su sentencia. Y aquí le aclaro algo, salud pública, ¿por qué? Porque era narcotraficante. Entonces decían, el narcotráfico es un peligro para la salud pública. Salió de nuevo a relucir la cercanía que él tenía con el empresario italiano Giorgio Sale, que él falleció en 2015. Para el año 2020, para agosto de ese año, la Cancillería presentó otra solicitud de detención y extradición de Mancuso con base en la decisión del Tribunal de Bogotá. El gobierno colombiano notificó que permanecían vigentes 3 circulares rojas de Interpol. 194 países buscarían a Mancuso, entre ellos Italia. Entonces ya ni modo de viajar, Camila. Claro, porque él seguía teniendo pues deudas con la justicia colombiana, pero después de Justicia y Paz, de ser extraditado a Estados Unidos en el 2008 y de cumplir pues su condena por 15 años por traficar drogas, Mancuso buscó a la JEP, que como decíamos, la Justicia Especial para la Paz fue ese tribunal y esa justicia que se creó con el proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional. ¿Por qué buscó la JEP Mancuso? Ana Cristina, recordemos que digamos que esa sí ya es la historia más reciente. Exacto, este es el capítulo más reciente en esta historia. Empieza en abril del año 2018, Camila, cuando el ex jefe paramilitar pidió en la JEP que lo admitieran como tercero civil o colaborador o financiador del paramilitarismo entre los años 1989 y 1997. Es decir, él quería someterse por sus actos antes de vincularse a las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2020, la JEP rechazó su sometimiento porque concluyó que el papel en las autodefensas de él fue un combatiente, un miembro orgánico de la estructura criminal, y por eso no lo aceptó. Hay que recalcar, Camila, que la Jurisdicción Especial para la Paz ha rechazado más de 1.700 solicitudes de sometimiento de otros miembros de grupos exparamilitares. Pero el 17 de noviembre de 2023, es decir, 5 años después, la JEP finalmente sí aceptó de manera excepcional el sometimiento de Mancuso en calidad de sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. ¿Qué quiere decir eso o cuál es el cambio? Que Mancuso ejerció un rol de bisagra como superior con la fuerza pública, con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad. O sea, que no lo aceptaron como combatiente. Esa es la diferencia con otros paramilitares que también han pedido entrada a la JEP, pero no los han dejado pasar.
Claro, y lo que se ha dicho desde hace años también es que Mancuso pues no ha dicho todo lo que sabe, pues él ha dicho mucho y dicen ya para qué lo seguimos oyendo si ya ha dicho de todo y no se puede probar exactamente lo que él está diciendo porque quienes serían los testigos son personas que ya están muertas, pero ahora son muchos más los implicados con las declaraciones de Mancuso y con lo que diga ante Justicia y Paz. Claro, es muy bueno su punto, Camila, porque usted dice, ha hablado mucho, pero la JEP, fíjese que la JEP le dice, no, usted no viene a contarnos todo lo que ya sabemos, usted viene acá si tiene nuevos aportes a la verdad y si entrega pruebas para la investigación de la JEP. No es como que vaya incriminando a todo el mundo sin pruebas y vaya contando lo que todo el mundo ya sabe. De hecho, después de las audiencias de Mancuso, la JEP compulsó copias a entidades competentes con relación a más de 300 personas que fueron mencionadas por Salvatore Mancuso. Escuchemos, Camila y oyentes, la gravedad de algunas de sus declaraciones ante la JEP sobre los acuerdos tácitos y explícitos entre la fuerza pública, funcionarios, gremios y paramilitares. Nosotros trajimos armas por el puerto de Urabá en grandes volúmenes en 2 ocasiones. Una fue a Arsenal, se compraron 4.500 fusiles, 3 millones de cartuchos, ametralladoras PKM, los RPG-7 que son lanzagranadas, y eso se compró también urea, que era un fertilizante, y vinieron dentro del barco que se descargó en Banadec. Su señoría, hubo infiltración nuestra a la fiscalía, o hubo también apoyo de la fiscalía a nosotros. De hecho, funcionarios que investigaban asuntos que tenían que ver con autodefensa o responsabilidad de miembros de autodefensa o de fuerza pública que estuvieran llegando al meollo de los responsables de hechos, eran trasladados, muchos de ellos fueron asesinados por las autodefensas. Recordemos que Carlos Mario Aguilar Echeverría, quien le decían Rogelio, de la oficina de Envigado de Medellín al mando de Don Berna, fue investigador del CTI y luego fue comandante de la oficina de Envigado. Estuvo en el CTI en los años 90, varios años, y él era una de las personas que reportaba inteligencia permanente. Y no solamente del CTI, sino también de policía. Recordemos el coronel Santoyo. Bueno, con Jorge Vilpán Martelo no hubo una reunión, fueron múltiples reuniones. En un año podían darse alrededor de 2, 3, a veces 4 reuniones con él, que era el presidente de Fedegan. Igual con el Fondo Ganadero de Córdoba. Imagínese, Camila, pues salpicó a todo el mundo solamente en ese pedacito que oímos. Recordemos que en el año 2009, un año después de ser extraditado, Mancuso había declarado, y abro comillas, conmigo extraditaron la verdad, cierro comillas. De ahí todos los miedos que despierta su ingreso a la JEP. Entre otras cosas, él dijo que estaba listo para detallar la financiación de grupos paramilitares por parte de grandes compañías y mencionó, por ejemplo, a Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol o Hyundai, que son empresas pues que han negado su apoyo al paramilitarismo. De inmediato salieron todas, cuando empezó a hablar Mancuso, pues salieron un montón de voces a desmentirlo y a deslegitimar a la JEP. Esto dijo, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe en versión libre ante la fiscalía del entonces fiscal Francisco Barbosa. Escuchemos. ¿Saben cuál es el abuso de la JEP? Sin ninguna verificación, me afecta en principio reputacionalmente. Yo he creído que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo: darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias para que a mí me pongan preso. El verdadero sentido del regreso de Mancuso, Camila, es las víctimas. Claro, las víctimas, porque cuando se extraditó a Mancuso, contrario a lo que acabamos de escuchar del expresidente Álvaro Uribe, Ana Cristina, una de las críticas más grandes era que las víctimas se quedaban sin acceso a la verdad, se quedaban sin saber realmente qué había pasado en esos años tan oscuros de nuestro país.
Sí, esa es la duda, porque Mancuso es responsable por más de 123.000 hechos en justicia y paz. En Colombia ha sido condenado, Camila, por más de 1.500 crímenes bajo sus órdenes, masacres, torturas, desmembramientos, desapariciones forzadas, violaciones y desplazamientos. Salvatore Mancuso estuvo detrás de masacres como las de Mapiripán en julio de 1997, El Aro, como nos comentaba Claudia, en octubre de 1997 también, o la del Salado en febrero del año 2000. Son 151.000 las víctimas de Mancuso acreditadas ante la justicia colombiana. Escuchemos a don Freddy Castillo, sobreviviente de El Salado en los Montes de María, que habló con nuestro colega Carlos Cataño Iguarán para Caracol Televisión. Y eso no lo olvido yo nunca. Ese día que los mataron, se fueron junto conmigo. Me dan ganas de llorar todavía. No lo soporto todavía, al verlo como lo mataron. Es que una de las masacres más aterradores que vivió Colombia y que vivió el país por cuenta de los paramilitares fue la masacre del Salado. Pero recordemos, Ana Cristina, que el bloque Catatumbo de las autodefensas bajo órdenes de Salvatore Mancuso asesinó a 12.500 personas, 12.500, y desapareció a 250 colombianos. Y por eso la historia de los hornos crematorios que hemos visto en las exposiciones de Jesús Abad Colorado, uno de los mejores fotógrafos del país, son un horror, porque cuentan esa dureza de la guerra que hemos vivido en nuestro país y que a veces se nos olvida porque no hacemos el recuento histórico y no conocemos nuestra historia. Así es, Camila, esos hornos crematorios del norte de Santander son como la cúspide de la barbarie. Los paramilitares incineraron al menos a 560 personas. Escuchemos a doña Gladys Vargas. Ella es madre de Elvis Luis Vargas, que fue un joven de 17 años desaparecido en Cúcuta el 6 de abril del año 2002. Ella le contó a nuestra colega Juliet Cano de Noticias Caracol lo que le confesó un paramilitar. Él me dijo que ellos los habían torturado durante 2 días. Que los mataron, los picaron, los enterraron todos en una sola fosa y después los llevaron al horno, que yo de él no iba a recuperar nada. Y pues hay una razón fundamental detrás del regreso de Salvatore Mancuso que se da hoy a las 3 de la tarde. Aterriza el avión con Salvatore Mancuso en suelo colombiano, y es que el gobierno lo declara gestor de paz, que era lo que hablábamos de la cuarta vida que empieza Salvatore Mancuso en esta oportunidad cuando ya va a cumplir 60 años, Ana Cristina. Sí, esa cuarta vida de la que nos hablaba Claudia es la figura de los gestores de paz que ha sido tan controversial y más, pues con mucha más razón si se trata de Salvatore Mancuso. Así lo anunció por primera vez. La primera vez que el presidente Gustavo Petro lo dibujó pues como en el esquema de lo público fue en la entrega a campesinos de la hacienda Támesis en Córdoba. Eso fue en octubre de 2022. Escuchemos. Las cosas cambiaron en Córdoba y no es un reto. Es un pacto el que estoy proponiendo. Que Mancuso quiere ser gestor de paz. Hablemos. Hablemos. Yo no tengo ningún temor a que él hable. Yo no sé quién tendrá temor a que él hable. Pero debe haber verdad. Si yo lo quiero, que nos ayude aquí a que deje de haber guerra. Sí, ahí ya llegamos al día de hoy. Se supone que hoy pues ya está al vuelo, en este momento está volando Salvatore Mancuso a Colombia, Camila, pues y la noticia hoy es que no llegará a la picota como se había dicho. Si bien es cierto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, había anunciado que podía ser en Bogotá o en Barranquilla, pues porque pues el pasaporte de Mancuso estaba vigente, pues ya se dijo que no va a ser en la picota y no se ha hecho público el lugar donde va a ser esa reclusión. Es muy importante decir, Camila, que la semana anterior la Corte Constitucional ordenó estudiar la posibilidad de dejar en libertad al jefe paramilitar, amparado en pues el derecho al debido proceso. Pero ahí es lo que no entiendo una cosa, Ana Cristina, perdóneme que la interrumpa. ¿Por qué la Corte Constitucional? Porque esa sí fue una noticia de la semana pasada. ¿Por qué la Corte Constitucional tiene velas en ese entierro?
Sí, porque Mancuso interpuso una acción de tutela que había sido previamente negada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Camila. Esta determinación se refiere solo a la sustitución de la medida de aseguramiento. Mancuso pidió el derecho al debido proceso, puesto que, según él y según su defensa, había recuperado la libertad en 2020 luego de cumplir la pena impuesta en Estados Unidos. Mancuso todavía está, pues hasta esta mañana estuvo bajo la custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos como una persona en condición irregular pendiente de decisión de autoridad migratoria. Entonces, pues hay que entender que eso fue lo que dijo la defensa de él. Esta mañana escuchamos en el programa a su defensa, Juan Carlos Villamizar, dijo no solamente que Mancuso, que algunas de las esperanzas de Mancuso de recuperar la libertad está, pues uno, por eso que dice la Corte Constitucional; segundo, porque pues sería gestor de paz y en ese sentido entraría a lo que se llama la mesa técnica de la oficina del Alto Comisionado Oti Patiño, para pues hablar con todas esas organizaciones que han sido sucesoras de las AUC. Es decir, para abrir algo así como revivir el pacto de Ralito y cerrarlo, como si el pacto de Ralito no hubiera cerrado hoy. Entonces uno ahí ya empieza a entender pues muchas cosas, Camila. Recordemos que el canciller hoy suspendido, Álvaro Leiva, desde hace muchos años ha insistido por la verdad de exparamilitares como Mancuso o Macaco. Pues él dice, tienen que hablar, y lo que vemos hoy es que pues Mancuso y los paramilitares no pudieron refundar la patria, pero sus testimonios y pruebas hoy son fundamentales para alcanzar la máxima verdad, Camila. Y para que veamos también cómo se relaciona la existencia de Salvatore Mancuso con la actualidad de nuestro país, porque si bien se extraditó hace 16 años y pues hay gente que se le olvida lo que sucedió, la importancia de Mancuso, por qué es relevante que regrese hoy al país, hay un dato importante, y es que una de las candidatas a fiscal general de la Nación, Amelia Pérez Parra, fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía entre 1995 y el 2002, que son los años en los cuales fueron más activas las Autodefensas Unidas de Colombia a manos de Salvatore Mancuso. De hecho, ella, esa candidata que fue la que más votos sacó en la última ronda de la votación en la Corte Suprema de Justicia, investigó varios casos que vinculan a Mancuso, particularmente, Ana Cristina, las masacres de las que usted hablaba y que hicimos el recuento, que han sido las más sangrientas de la historia de nuestro país. Ella por esa razón salió exiliada en el 2003 a Canadá por amenazas, particularmente de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en ese momento pues estaban al mando de un Estado Mayor del cual hacía parte Salvatore Mancuso, que regresa hoy a Colombia a las 3 de la tarde. Sí, así es, Camila, y como le digo, pues no solamente está la importancia que tiene la fiscal que será elegida, sino que también está, digamos, en vilo lo que decide un juez, porque es que la libertad de Salvatore Mancuso está en manos de un juez. Hay distintas posibilidades de alcanzar esa libertad, como dijo bien el abogado Villamizar, su defensa esta mañana, pero pues la palabra final la tiene un juez, y el caso de Mancuso en este momento está en la sala de apelaciones de la JEP. ¿Por qué? Porque lo que dice la defensa es, yo no puedo tener a mi cliente en justicia y paz, y también en la JEP. Entonces quisieran que el caso se pasara a una sola jurisdicción, pero entonces ahí ya se abrirían un montón de preguntas sobre solicitudes de otros paramilitares. Lucas y Sebastián, después de este recuento de la historia y las 4 vidas de Salvatore Mancuso, ¿ya les queda a ustedes dos más claro la importancia de la llegada de este señor hoy al país? Sí, absolutamente. Pues creo que ustedes nombraron el recorrido más importante de lo que ha sido estos 16 años de Mancuso en el exterior. La única pregunta que yo les dejo a ustedes, o también creo que a los oyentes, Camila, es el peso de la versión de Mancuso tantos años después, si no puede ser contrastada con documentación. ¿En qué queda? Si para ustedes va a ser algo más simbólico o algo con peso jurídico. Pues ese es el debate, y la Justicia Especial para la Paz, la JEP, pues lo que quiere es que esos testimonios tengan un peso jurídico específicamente, para que se sepa la verdad completa de lo que sucedió en el conflicto armado en Colombia. Pero hagamos una pausa y volvemos precisamente al sitio en donde va a aterrizar Salvatore Mancuso, que ahí está nuestro compañero Mateo Piñeros, para que nos cuente quiénes están presentes y cuál es la logística que se espera de la llegada de su avión, de este líder paramilitar que regresa al país después de 16 años de haber sido extraditado. Estás escuchando